Este día vamos a hablar sobre la preparación para recibir el don, porque los 10 mandamientos, que nosotros llamamos los 10 mandamientos, vamos a descubrir algunas cosas más adelante esta semana, fueron un don. Así son vistos en la Biblia y deberíamos verlos también así nosotros, un don de la gracia de nuestro Dios. Pero vamos a descubrir algunos elementos que estaban antes preparatorios para ese momento especial del que hablaremos ya el día de mañana. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestra reflexión de este día. Padre Santo y bueno, te agradecemos por tu palabra que instruye nuestras vidas a fin de que podamos recibir el don de tu palabra con gozo en el corazón para obedecerte a ti. Ayúdanos a escuchar estas instrucciones con atención a nosotros también, que reconocemos que estamos más cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Para este día, pastor, llama la atención que inmediatamente que Moisés les transmite este mensaje de Dios del que hablábamos ayer, que son el especial tesoro, que van a ser el especial tesoro de Dios, ellos dicen, claro, nosotros vamos a hacer todo lo que Dios mande. Y luego ahí Dios va a darles algunas instrucciones, y justamente en ese tenor sobre algunas instrucciones antes de recibir el don, me gustaría que usted nos ayudara a poder explorar por qué eran importantes estas instrucciones previas, esta preparación previa del pueblo de Israel para recibir los 10 mandamientos. Muy bien, recordemos, como ya comenzamos a estudiar ayer, que ahora que Dios ha librado al pueblo, ahora quiere tener una comunión especial con ellos, ahora quiere revelarse totalmente a ellos quién es Él, qué es lo que desea y cuál es su propósito. Y esto es maravilloso porque Dios no es un Dios como alguien llama por ahí, hay unos conceptos, por ejemplo, amor de verano, ¿verdad? Conocí a alguien ahí en un paseo y tuvimos pues contacto, nos conocimos, pero después cada uno va para su lado. No, Dios no es así. Dios desea que nosotros lo conozcamos. Él es eterno y por supuesto Él desea que nosotros sepamos quién es Él. No es solamente para estar algún momento por ahí. Es triste cuando alguien piensa, hermano Jesús, bueno, a mí Dios me está usando y después me descarta. No, jamás. Dios no hace eso. Pero era necesario que el pueblo de Israel conociera quién es Él, quién era Dios. Y el tema de hoy especialmente para mí creo que es importante debido al ambiente que rodea hoy. De hecho, estudiando algunas estadísticas, hay una institución que hace mucho estadísticas y también de aspectos religiosos, el Pew Research. Ellos tienen las últimas estadísticas, cómo ha ido cambiando la configuración de las religiones, de cómo las personas se consideran. Y es bien interesante que muchas personas más se están poniendo en la categoría de no religiosos, aún en países, más bien en países cristianos. Mucha gente está optando por esa opción en vez de decir, sí, yo pertenezco a tal religión. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros no hemos comprendido quién es Dios, o hay una mala información acerca de quién es Dios, y hay personas que dicen, yo mejor prefiero no meterme con eso. Pero por otro lado tenemos algunas personas que consideran a Dios en una manera muy casual, una manera vaga, un concepto vago acerca de Dios. Muchos piensan, bueno, Dios es el chero que tenemos ahí arriba, va de parranda con nosotros. Literalmente hay personas que creen eso acerca de Dios. El capítulo 19 de Éxodo que vamos a estudiar hoy nos muestra que si nosotros, aún como cristianos, hemos entretenido en nuestra mente algunas ideas de estas, pensémoslo 2 veces. Vamos a ver entonces 4. Quiero mostrar aquí en el texto que tenemos en Éxodo capítulo 19, 4 aspectos que Dios pidió al pueblo para encontrarse con Él. Muy 4 bien. cosas que tenían que hacer para encontrarse con Él. Y eso cambia totalmente.
la visión que tenemos de Dios. Y al final, después de esto, voy a mencionar por qué es importante que consideremos esto. Muy bien. Éxodo capítulo 19, veamos el versículo 5. Que dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Muy bien, noten que ahí menciona, guardáis mi pacto, guardáis mi pacto. De hecho, tal vez mañana vamos a estudiar un poco más acerca de esto, de los mandamientos, Sí. o qué palabras se usan, qué fue lo que Dios dio ahí al pueblo de Israel. Pero hoy queremos concentrarnos en esa parte de cómo el pueblo tenía que prepararse. En primer lugar, tenían que estar dispuestos, dóciles, para obedecer. Guardar es otra palabra para obedecer. Debían estar dispuestos, porque hay personas que ya de entrada dicen, bueno, yo voy a ir, voy a escuchar, pero no voy a hacer. No, debían estar dispuestos a obedecer. La obediencia es muy importante en nuestra relación con Dios. Veamos el versículo número 9. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Muy bien. Aquí dice, para que el pueblo oiga. Por supuesto, ya lo había dicho antes, si dais oído, pero aquí quiero enfatizar ese aspecto. El pueblo debía prestar realmente atención a las palabras que Dios deseaba darles a ellos. De paso, en todo esto, a veces hay películas que se han sacado de este peregrinaje del pueblo de Israel y Moisés, y en las películas a veces aparece que Moisés viene, sube, y de una vez Dios le da las tablas. Soy que aquí nos dice que Moisés subía y bajaba, Sí. y subía y bajaba 7 veces. De hecho, cuando uno hace un estudio de esto, uno se da cuenta que aún la comprensión de Moisés de quién es Dios fue creciendo a medida él regresaba y volvía a estar en comunión con Dios. Aún Moisés necesitó crecer en su comprensión de quién era Dios. A veces nosotros pensamos que con ir una vez a la iglesia, ir a una campaña, ya, yo conozco todo acerca de Dios. Bueno, quería mencionar eso aquí, y de paso está lo otro ahí, la fortaleza física que tenía Moisés para estar subiendo y bajando ese monte. Bueno, es algo impresionante. Veamos lo que dice los versículos 10 y 11. Dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Muy bien, y yo creo que esto tiene que ver con lo que nosotros teníamos en el título para este día. Laven sus vestidos, santifica al pueblo. Noten, el lavar los vestidos, el vestido es algo externo, es algo externo, pero el lavar el vestido era un sinónimo de una preparación interior del corazón. En la Biblia siempre se usa esa figura del vestido, para hablar de impureza o de pureza, pero no solamente física, externa, sino interna. El pueblo tenía que desechar, de hecho, aquello que era malo. De hecho, Dios les pide que quiten sus atavíos. Atavíos no era la ropa, atavíos eran todas esas joyas, todas esas cosas que ellos habían sacado de Egipto, y conforme a la costumbre, más en aquel tiempo que las joyas tenían figuras de los dioses, y bueno, había por ahí toda una conexión con esto de la idolatría, el paganismo, pero era importante que ellos se consagraran su corazón para encontrarse con Dios. Y veamos el versículo 24. Que dice así: Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Muy bien, nos puede parecer como que Dios es muy severo al decir estas palabras, ¿verdad? Que alguien diga, bueno, no se acerquen a mí, si no le va a pasar algo. Uno dice, bueno, me está amenazando esta persona. Pero yo creo que Dios aquí quería que el pueblo que
estaban muy en tinieblas sobre quién era Dios, ellos realmente comprendieran algo de la santidad y de la majestad de Dios. Dios es un Dios majestuoso. Yo lo he mencionado. Tristemente, cuando uno se familiariza, hay países que nos llamamos cristianos, a veces estamos tan familiarizados con las cosas de la Biblia, aquellos que hemos crecido en la iglesia, que podemos actuar livianamente y podemos pensar que no, que Dios es por ahí, ¿verdad? Un buen camarada y cosas así, cuando en realidad Dios es el Dios creador. Ahora, ¿por qué todo esto era tan importante para encontrarse con Dios? Porque Dios quería que ellos tuvieran una comprensión de quién era Él. Porque cuando comprendemos totalmente quién es Dios, entonces así nosotros vamos a ir siendo transformados. Recordemos cuando uno estudia la historia de los dioses, de la mitología, por ejemplo, griega, o los dioses que han creado los seres humanos. Esos dioses tienen los vicios de los seres humanos. De los seres humanos. Entonces las personas se hacen semejante a quien contemplan. Ahora, si yo tengo un Dios muy pequeño en mi mente, un Dios que no es trascendente, que no es tan grande, y yo hago en mi mente, porque por supuesto en la realidad no es así, y hago en mi mente ese Dios, así va a ser mi manera de vivir también. Wow. ¿Será que por eso el cristianismo hoy es tan, podríamos decir, tan liviano, tan light, usando una palabra inglesa? ¿Será por esa razón? Porque nuestro concepto de Dios no es ese Dios terrible, majestuoso, ese Dios que se presenta aquí en Éxodo el capítulo 19. Por eso yo mencioné al principio, si nos hemos creado en nuestra mente, nada más en nuestra mente, porque la realidad no es así, como repito, si nos hemos creado un Dios que es así tan jovial como que fuera un vecino mío o un amigo, pensémoslo otra vez a la luz de lo que dice Éxodo capítulo 19. Y justamente, Pastor, para terminar nuestra reflexión, pero no me gustaría dejar pasar este pensamiento, ¿cómo podemos entonces comenzar a librarnos de esos falsos conceptos de Dios que a la postre son otro tipo de idolatría sutil? Porque parece que sí estamos adorando al mismo Dios, incluso lo decimos, sí, al mismo Dios adoramos, pero parece que no es el mismo Dios, sino es el Dios que está revelado en las Escrituras. Muy bien, mire, Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Ahora, no quiere estar distante de nosotros, pero quiere que comprendamos quién es Él. Y Dios nos revela su gran majestad, el portento de su majestad. Hay un himno que ya no se canta mucho, está en nuestros himnarios, que dice, Señor, yo te conozco. Son himnos antiguos y ese himno captura un poco de la esencia de ese Dios en los truenos, de ese Dios portentoso, maravilloso. Creo que tenemos que tener otra vez esa visión de Dios. De hecho, este no es el único pasaje que habla de eso. Cuando Isaías vio a Dios, ¿qué pasó? Él cayó desmayado. Daniel también, los profetas, cuando vieron una visión de Dios, realmente hubo manifestaciones en su cuerpo de desvanecimiento por la grandeza de la majestad de Dios. Es más, el mismo monte de Sinaí también reveló que había una presencia, las mismas rocas, piedras, revelaron que había una presencia grande. Cuando Cristo venga por segunda vez, la Biblia dice que su rostro brilla 7 veces más que el sol, y ahí los impíos, aquellos, y llámese impíos, aquellos que rechazaron la oferta de la salvación, ellos van a querer esconderse de Él, no van a poder soportar jamás su venida. Ese Dios que se ridiculizó en las películas de Hollywood, ese Dios vendrá. Su rostro brilla 7 veces más que el sol. Así que yo creo que como iglesia cristiana, nosotros debemos capturar una vez más la esencia de ese Dios portentoso, de ese Dios majestuoso, pero no para huir de Él, como Martín Lutero, que inicialmente
creía en ese Dios policía que estaba viendo ahí qué error cometía, castigarlo. Un día iba en el bosque y hubo truenos y él temió por su vida. Y entonces Martín Lutero hizo por ahí unas promesas, pero no, Dios quiere sí que lo consideremos como lo que Él es, pero entonces aquí viene lo maravilloso, aunque es tan grande, Él quiere estar con nosotros. Amén. Y Él quiere que nosotros estemos con Él, pero Él quiere que nosotros nos vayamos asemejando a Él, a medida caminamos con Él, y creo que allí vamos a comprender realmente a ese Dios maravilloso. Y nos gustaría, pastor, que ore por nosotros por eso, porque sí, vivimos en un mundo en el que hay muchas voces que nos han pintado a un Dios que no es el Dios de la Biblia, pero que al descubrir a nuestro Dios, que es tan sublime y tan cercano al mismo tiempo, podamos tener el deseo de que tome nuestro corazón para transformarlo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran poder y tu gran amor que han sido manifestados en esta humanidad y en el mundo. Te alabamos, Señor, y en este momento pedimos perdón, Padre, porque a veces trivializamos el concepto que tenemos de ti. Nosotros que nos llamamos cristianos, a veces no hemos hecho honor a tu nombre, hemos usado en vano tu nombre, Padre, hemos hecho otros dioses aún en nuestras mentes. Te pido, Señor, que nos ayudes para recapturar a ese Dios que se presenta aquí como un Dios majestuoso y poder caminar con santidad delante de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.